Hace muchísimos años que preparo quesos vegetales y esta receta que te voy a compartir hoy para mí es una de las mejores porque es una receta fácil y rápida con ingredientes accesibles y el resultado un queso vegetal realmente delicioso. Tenés que probar esta receta. Y para preparar este delicioso queso cremoso 100% vegetal, vamos a usar una taza de nueces. Vamos a dejar las nueces en remojo. Mientras más tiempo las dejemos en remojo, mejor. Yo las voy a dejar de la noche a la mañana para que de esa forma sea más fácil procesarlas y nos quede una consistencia más cremosa. Al día siguiente les retiramos el agua del remojo y las vamos a enjuagar muy bien. Y te cuento que esta receta también la puedes hacer con anacardos, castañas de cajú o las puedes hacer con almendras. Las colocamos en una licuadora con una cucharadita de sal, 2 tazas de agua y vamos a usar 6 cucharadas de fécula de mandioca. Si no tenés fécula de mandioca, podés usar almidón de maíz o podés usar fécula de papa. Cualquiera de las 3 opciones va a funcionar bien en esta receta. Contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Vamos a darle sabor a este queso vegetal. Voy a usar perejil. Podés usar perejil, cilantro o albahaca. Y también voy a usar un pimiento rojo pequeño. Al pimiento rojo lo voy a cortar en pedazos muy chiquititos. Así, primero en tiritas y después en cuadraditos pequeños, porque esto le va a dar mucho sabor a este queso vegetal. Y vamos a cocinar el pimiento en una olla que vamos a calentar con un poquito de aceite de oliva extra virgen. Vamos a cocinar por aproximadamente entre 5 y 10 minutos a fuego medio. Mientras se cocina el pimiento, vamos a picar el perejil. Y como te conté, podés usar perejil, podés usar cilantro o albahaca. O también podés usar romero o tomillo. Tenemos listo el perejil, vamos a colocarlo en un recipiente y vamos a colocar bastante pimienta negra. Mira, el pimiento rojo ya está listo. Vamos a sumarlo junto con el perejil, la pimienta negra molida y un toque picante. Si te gusta el picante, ponele una cucharadita de ají picante. Si no te gusta, omitilo, no se lo pongas. También vamos a sumar una cucharadita de orégano. Mezclamos bien y esto está quedando fantástico. Vamos a preparar ahora el molde en el que vamos a colocar el queso vegetal. Vamos a untar el molde con un poco de aceite. Estoy usando aceite de oliva. Esto es para que se desprenda el queso vegetal mucho más fácil del molde. Y vamos a decorar el molde con una cucharada de la preparación del pimiento rojo y el perejil. El resto lo reservamos. Vamos a cocinar el queso vegetal. La preparación que tenemos en la licuadora la colocamos así como está. No la filtres porque queremos aprovechar todo el sabor de las nueces. No hay que filtrar la preparación. Vamos a cocinar fuego medio. Vamos a ir cocinando hasta que se espese. Cuando empieza a hervir, seguimos revolviendo y te cuento que de cocción aproximadamente son entre 20 y 25 minutos. Revolviendo, quédate cerca de la olla. Cuando pasó ese tiempo y ves que se espesó, que se desprende la preparación de la olla cuando pasas la cuchara, en ese momento apagás el fuego y colocas el pimiento rojo con el perejil, la pimienta, el orégano y el ají picante si elegiste la opción picante. Mezclamos bien y vamos a colocar la preparación en el recipiente. Vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Una vez que se enfrió, lo llevas al refrigerador, heladera o nevera. Lo guardás más o menos 8 horas.
Yo lo dejé de la noche para la mañana y te queda increíble. El sabor es súper delicioso y la consistencia queda fantástica, cremosa, es ideal para hacer pizza. Te cuento que yo hice pastas rellenas. Mirá, estos sorrentinos que son parecidos a los ravioles, los hice en casa y los rellené con este queso vegetal. Quedó toda la familia contenta. En breve te voy a compartir esta receta de pastas sin gluten rellenas. Y si te gusta el contenido que compartimos en este canal, podés apoyar el canal Recetas de Gris haciéndote miembro. Tocando el botón aquí abajo, unirse, hacete miembro del canal.